Hola amigos. ¿Qué pasó en el 7 de octubre y qué pasó hasta el 6 de octubre? ¿Y desde cuándo tenemos que contar lo que estamos poniendo bajo de la segunda pregunta? O sea, ¿qué pasó hasta el 6 de octubre de 2023? ¿Desde cuándo? ¿Desde 1920, desde 1921, desde 1929, desde 1948, de 67, de 77, de 93? Cada uno de estas fechas tienen un título, ¿no? El 1920, cuando empezaron los británicos, acá ya había el primer pogrom, el primer ataque violento de musulmanes contra judíos, sin darse cuenta si estamos hablando de ancianos, de mujeres, de chicos. Ya empezó ahí, en aquel entonces eran relativamente pocos, pero la brutalidad, el odio, ¿no? Que se dio a conocer en en 1920 ya, y después en 21, después en 29 y después en 36 y 39, y después cuando empieza la guerra de independencia, es decir, ya en el 30 de noviembre, un día después que la ONU sale con su propuesta de Two-State Solution, ¿no? Porque hay gente que piensa que es un nuevo invento. Ah, qué bien, nunca hemos pensado de eso. Bueno, ya fue presentado tanto en 37 por los británicos, rechazado por los árabes, obvio, apoyado por los judíos, obvio, 47 igual, ahora presentado por la ONU, rechazado por los árabes, obvio, apoyado por los judíos, obvio. Entonces, el Two-State Solution ya está ahí dando vueltas por lo menos del año 1937. Entonces, ¿desde cuándo tenemos que contar el cuento de lo que pasó hasta el 6 de octubre? Volviendo a la línea de, o sea, las fechas que yo mencioné, dando posibilidades. Entonces, 67 es la guerra de los 6 días, que entre comillas de ahí empieza la ocupación, que eso es la justificación de los masacres y de las atrocidades del 7 de octubre. Bueno, ¿qué podemos hacer? Que la OLP fue creado en 1964, que son 3 años antes de 67. ¿Y qué podemos hacer? Que formalmente, legalmente, lo que hace Israel en Cisjordania no es ocupación, porque estamos hablando de tierra bajo disputa, igual como los Islas Malvinas, y 20 lugares más en todo el mundo. La única diferencia entre Malvinas y los otros 19, y el caso de Israel, que en el caso de Israel se hablan de judíos y de árabes. Los judíos, el pibe que se puede golpear cuando uno le antoja, eso se llama antisemitismo en el siglo XIX, odio a base de religión en los medievales. En la época de los griegos hay que matar judíos porque ellos creen en un Dios que no existe. ¿Cómo puede ser que tienen templo, que no hay nada? ¿Dónde están las estatuas? Y corten un poco su pito. Pardon my French, o sea, la circuncisión, que para los griegos es un pecado original. ¿Cómo se puede dañar el cuerpo humano? Y la idea de no trabajar en un día por semana, que son locos. Bueno, locos hay que matarlos, ¿no? Entonces, no importa el nombre, ¿no? En la época de los griegos no se llama antisemitismo, no tiene nada que ver con el cristianismo. Después, en la época del cristianismo, los judíos han matado a Jesús y Judas y todo eso. Después vienen los musulmanes que dicen que tanto los cristianos como los judíos son herejes. Bien. Y en el siglo XIX tenemos el antisemitismo, es un nuevo fenómeno. Después el racismo nazi, que ya es otro tipo, otro estilo de antisemitismo, mucho más fatal, para decirlo así. Y hoy, bueno, hoy no se llama antisemitismo porque es politically incorrect, entonces lo llaman antisionismo, pero es igual. O sea, la idea que hay palestinos, por ejemplo, o japoneses, que ellos tienen el derecho de tener un Estado-nación, mientras que hay un pueblo, se llama el pueblo judío, que no tiene el mismísimo derecho, eso se llama antisemitismo o racismo, que es peor que el antisemitismo. Bien, entonces, la OLP ya nace en 1964 y los territorios, entre comillas, ocupados, no son ocupados, son tierra bajo disputa. Legalmente pertenece al pueblo judío. Eso es lo que dijo la comunidad internacional en 1920. O sea, oficialmente, legalmente, quien hace la ocupación son los árabes. Antes los jordanios y hoy la autoridad palestina, apoyada por todos los idiotas útiles en el mundo.
hablando de un punto de vista legal. Claro que uno puede decir con razón que el mundo humano no se rige por leyes o no se rige solamente por leyes. Hay cosas que no deben ser rígidos por leyes. Por ejemplo, no sé, si estoy tratando de ser bueno con mi vecino en la calle, ¿no? Que sea corrientes al 5.900. Entonces, eso no tiene que ver con una ley, tiene que ver con un sentido común. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la ley, otras cosas tienen que ver con asuntos comerciales, económicos, otras cosas tienen que ver con el sistema jurídica internacional y así sucesivamente. Entonces, pero si uno quiere juzgar el asunto de lo que supuestamente, entre comillas, se llama ocupación de Israel en Cisjordania, entonces no es ocupación. Legalmente pueden ver los documentos que tienen que ver con eso. Desde el año 1920, la comunidad internacional decidió que este pedazo de tierra, estoy hablando de los dos lados del río del Jordán, son 60.000 kilómetros cuadrados. Solamente para comparar, Argentina tiene 2.8 millones de kilómetros cuadrados, así cuando uno habla de justicia, ¿no? ¿Dónde está la justicia de partición, ¿no? De igualdad, ¿no? Rusia, que tiene no sé cuántos millones, 3 veces más que Argentina, y Luxemburgo, ¿no? Que tiene un poco menos que Rusia y un poquitito menos que Argentina. Entonces, 60.000 kilómetros cuadrados es mucho, es poco, 20.000, 27, 28.000. Bueno, otra vez, legalmente no son territorios ocupados. Legalmente, según la ley internacional. Y lo que lo dice lo opuesto o no sabe por ignorancia, cosa que es totalmente humana y legítima, o que miente, que eso es parte de una política, volviendo al antisemitismo, cuando llega el caso de los judíos, todo está permitido, ¿no? Los antisemitas han dicho que hay que odiar a los judíos porque son capitalistas, porque son socialistas, porque trabajan mucho, porque no trabajan, porque tienen deseo sexual demasiado, porque son impotentes, por ser ricos y por ser pobres, por ser muy inteligentes o por ser muy estúpidos, por ser muy local patriotas, como en el caso de Israel, o por ser universalistas cosmopolitas, por pertenecer a los masones o por no pertenecer a los masones. Cualquier motivo se justifica el odio a los judíos. Entonces, terminamos con eso, volviendo a la línea de tiempo. Entonces, ¿desde cuándo hay que contar antes del 7 de octubre? Desde 77, cuando llega Sadat a Jerusalén para iniciar el proceso de, entre comillas, paz entre Israel y Egipto, porque no es paz. Se vende en las calles de Cairo los protocolos de los sabios de Sion. Para los árabes no es una mentira, es un documento documentado que los judíos quieren controlar el mundo y por hecho tienen Biden como su puppet, ¿no? Porque Biden llegó acá y dijo don't, ¿no? Y los americanos están apoyando este imperialismo racista conocido como el sionismo. Entonces, llega Sadat en 77 y a lo mejor de ahí hay que contar lo que pasa antes del 7 de octubre o ir adelante, no voy a rebobinar toda la historia, los acuerdos de Oslo, los conocidos como Oslo, de septiembre de 1993, cuando en 1994 Arafat vuelve a Ramallah para ser el presidente. Ramallah queda es una ciudad, digamos, eso sería el Buenos Aires. No Buenos Aires, me refiero no que no es la capital oficial de los palestinos, sino, digamos, es el Nueva York o el Tel Aviv, si compara con una ciudad conocida acá en la región. Entonces es el centro comercial, el centro económico, según lo que me contaron gente que estuvieron allá. Yo estuve ahí hace mucho tiempo, ya años que no voy allá por la situación, pero que muchas mujeres se van vestidas como en París o como en Buenos Aires o como en Tel Aviv, mucha apertura, pero las calles están nombradas a nombres de palestinos que han matado judíos sin distinción, soldado, hijo, chiquitito, no importa. Y es más, si mataban cruelmente, entonces son más venerados por calles en la mismísima Ramallah de la alegría de los cafés, de los restaurantes y las mujeres bien vestidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
93, 94, ¿desde cuándo? O de las elecciones del 2006, cuando el Hamas tira a sus opositores de la OLP de edificios de 10 pisos, matando, entre otros, por supuesto, los LGTB y todas esas letras que hoy están apoyando Free Palestine from the Sea, queers for Hamas, queers for Hamas, queers for Hamas, ¿no? Hamas, cuando encuentra un queer, lo va a hacer un salchicha, ¿no? Pero ellos, ya que son progresistas, ¿no? Están apoyando el Hamas porque ataca a Israel, que es aliado de Estados Unidos, que es el malo, según Che Guevara y Diego Armando Maradona, entre muchos otros. Entonces, vayan las paradojas, ¿no? Entonces, Arafat llega a Ramallah en 1994 y de ahí promete terminar con el terror, bla, 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 ¿no? Que él va a luchar contra el Hamas. Nada que ver. O sea, cada terrorista que fue captado por Israel fue entregado a la policía, a las autoridades en Ramallah, y el día siguiente salió de la puerta trasera, se fue a casa y además que la autoridad palestina hasta hoy está dando plata y muchísima a cada terrorista. Hay como lista de precio, ¿no? Es una lista de precio no directa, ¿no? Pero indirecta. Cada mes que uno está en la cárcel por matar judíos o por hacer un atentado, depende. Entonces, si uno mata judíos, entonces va a estar en la cárcel 25 años, hagan el cálculo, 25 por 12 son 300 sueldos, y no son sueldos, son sueldazos, 5 veces más que el promedio del sueldo en la autoridad palestina. O sea, le conviene a la gente matar judíos, porque con eso ellos reciben, y bueno, ellos, la familia. Más que todo, hagan el cálculo, 300 meses por 10.000 shekel, que serían en dólares $3.000, para redondearlo. Qué lindo, ¿no? Qué buen negocio. Casi $1.000.000, ¿no? Hice mal el cálculo, 300 por 3.000. No, muy bien, casi $1.000.000, ¿no? Qué alegría. Y gente que hicieron solamente ayudando a un terrorista, utilizando su auto, o sacando, qué sé yo, contrabando arma dentro de una ambulancia, todo eso, bueno, cada uno recibe, cobra de la autoridad palestina, ¿no? De la autoridad hasta hoy, hasta hoy. O sea, no es solamente cuestión de poner los nombres de las calles en Ramallah. Entonces, de eso podemos entender, y como me olvidé, la cosa más importante, la educación, que uno puede decir, bueno, esta generación ya no hay nada para hacer porque ya son viejos todos, yo como yo, ya tengo el odio, ¿no? Pero porque soy tan narrow-minded, se dice en inglés, ¿cómo se dice? La mente angosta, ¿no? Que no pienso, no puedo ver, que tengo mi cerebro lavado por mis padres sionistas y Ben Gurion o no sé qué. No, entonces, la próxima generación vamos a enseñar a los chicos que en el futuro vamos a poder hacer paz con los judíos, y a los judíos vamos a enseñar a los chiquititos que hay que respetar a cada uno, que ya estamos en el siglo XXI y todos vamos a ver los capítulos adecuados del Star Trek, ¿no? La Federación de las Estrellas, que todos somos ahí en este nave, el amarillo y el blanco, el Klingon y el petizo, y el eso que tiene un aparato así acá y el otro que tiene así. Y bueno, todos somos tan pluralistas y somos tan, ¿no? Como John Lennon, de repente ya tenemos Imagine there's no people, o mejor bien, Imagine all the people are navigating the Starship. Entonces, cuando uno fija en los libros de Ministerio de Educación en Israel, eso más o menos lo que él ve, ¿no? Que hay que educar por la paz, porque son los valores de nuestros profetas de hace 3.000 años, y todos somos humanos, etcétera. Y claro, hay el medio ambiente, que el medio ambiente no importa la política, porque tenemos que cuidar el agua, el aire y el medio ambiente, hay que juntar basura, y hay que respetar los animales, etcétera, etcétera. Y claro, las LB, Chapacato, todas las letras, todo es una one big happy family. Y cuando uno ve los libros del Ministerio de Educación de los palestinos, hasta la matemática se enseña con el odio.
un misil tirado por Gaza a Tel Aviv en una velocidad inicial de 800 metros por segundo, teniendo en cuenta que su peso inicial es de 25 kilos y la arma explosiva es de 4 kilos, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar a Tel Aviv y qué tipo de daño va a hacer, suponiendo que 1 kilo de explosivo mata 10 personas en dadas circunstancias? Así enseñan matemática los palestinos hoy, hoy, hoy. Entonces, ¿cuándo empieza la cuestión de antes de 7 de octubre? ¿No? Entonces, ahí podemos decir, bueno, desde el año 2007, cuando el Hamas ya está controlando la franja de Gaza y transformando todo este territorio, son 230 kilómetros cuadrados. Ya mencioné que Buenos Aires tiene casi más o menos el mismo tamaño. Claro, de otra forma, Buenos Aires es más redonda, la franja de Gaza es más cuadrada, pero eso no tiene importancia. Pueden ver en el mapa y ni voy a pedir disculpas que no estoy poniendo mapas en mis videos, no tengo paciencia para eso ni tiempo. Sé que ustedes son suficientemente inteligentes como abrir Wikipedia mientras yo estoy hablando, ni siquiera tienen que escucharme, pueden verme, perdón, tienen que escucharme. Eso no tiene remedio. Entonces, ahí paralelamente pueden abrir mapas y ver de qué estoy hablando, dónde está Cisjordania, dónde está Ramallah, a dónde está Jerusalén, a dónde está Haifa, el lugar donde yo estoy hablando en este momento, y a dónde está Gaza y la franja de Gaza, y a dónde está la ciudad de Sderot, y con eso entender que el Hamas está desde el año 2007 empezando con su proyecto de terrorizar a la población en el sur. ¿Y qué hace Israel desde 2007? Defensa. O sea, suponiendo o entendiendo que más allá que el ejército de Israel es muy fuerte, muy poderoso, qué sé yo, qué sé cuánto, el mejor fuerza aérea en la región, bueno, eso no es obvio, pero uno de los mejores en el mundo, la inteligencia con la maquinería y qué sé yo, bueno, el Yiddish Kop, lo que se dice en Yiddish, ¿no? Somos tan inteligentes que podemos monetear cada paso, que tenemos también aviones que van sin pilotos, así que ni siquiera estamos arriesgando uno de nuestros, ¿no? Porque en total contradicción a los árabes y los palestinos, a nosotros sí, a los judíos sí le importa la vida humana. Suena como una soberbia, suena como casi racismo, pero estoy hablando de hechos. ¿Qué podemos hacer? La mamá árabe, cuando muere su hijo matando chicos, ella se pone contenta, ¿no? Bueno, así es. Hay, claro que hay árabes que portan diferente, no es algo racial ni algo de la sangre, es algo cultural. Es decir, eso es cambiable. ¿Se acuerdan lo que dije hace 2 minutos sobre la educación? Mientras la educación es así, eso no va a cambiarse en la próxima generación. Entonces vamos a tener que esperar 30 años más, por lo menos 30 años más, porque para educar a la próxima generación ya hay que ir preparando los nuevos libros, ¿no? Nuevo programa educativo de acá en 5 años. ¿Quién lo va a hacer? La gente que en este momento están manejando el tema palestino. Entonces, ¿quién? ¿Quién? Ni siquiera los palestinos israelíes intelectuales reconocen el derecho del pueblo judío de autodeterminación. Estoy hablando de ciudadanos israelíes. Una parte de ellos son miembros de nuestro parlamento. Tienen sus partidos y dicen claramente el Estado judío no es legítimo porque no existe un pueblo judío. Así dicen claramente. Y nosotros estamos respetando eso porque es parte de la libre palabra, ¿no? Libre expresión, es parte de la democracia. Claro que hay una ley que dice claramente que un partido que rechaza la base constitucional del Estado israelí no puede participar en las elecciones, pero cada vez que hay elecciones, alguien sale con una demanda en la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, bueno, no, son palabras. Esta postura de la Corte Suprema es una reflexión de una mentalidad, digamos, una concepción, un entendimiento, una tendencia bien general en la sociedad israelí de ser muy optimistas, es algo muy judío, ¿no? Algo muy sionista,
El sionismo no se podía realizarse sin un cierto modo de optimismo, más de un cierto modo, mucho optimismo, ¿no? 24.000 judíos en 1878 y hoy más de 8 millones, eso no se puede hacer sin optimismo. Pero cuando optimismo está mezclado con automentira, ahí tenemos un problema. Y una cosa es los partidos árabes israelíes, que si más bien negan la base constitucional del Israel, por lo menos la gran mayoría de los ciudadanos árabes israelíes son parte de la sociedad, manejan los colectivos, son médicos, son enfermeros, son profesores, son ingenieros, construyen casas, todo, hacen de todo, ¿no? Casi todo, ¿no? No participan en algunos empresas sensibles desde el punto de vista de seguridad, pero en general forman parte de la sociedad israelí, ¿no? Pero sus representantes políticos van en total contradicción con el comportamiento cotidiano del árabe israelí. Hay que reconocer eso. Por el otro lado, Hamas no es un partido israelí, para decirlo de menos, y la autoridad palestina no mucho más que el Hamas. Tienen una lucha interna entre ellos, ya lo expliqué en un otro video que hice hace un año, tratando de explicar las bases de la diferencia ideológica, ¿no? Que la autoridad palestina está basada en la ideología de la OLP, que es laica, mientras que el Hamas es un ente o una organización religiosa. Pero cuando se llega a la cosa importante en este asunto, cómo tratar a los judíos, no hay nada, pero absolutamente nada, ninguna diferencia, solamente en el nivel de compromiso, nivel de crueldad, nivel de organización. La gente del Hamas son mucho más organizados, mucho más capaz, mucho más malos, entre comillas, pero hablando de la base ideológica, no hay ninguna diferencia. Y igual como la Corte Suprema estaba lavando, ¿no? Se llama en inglés whitewashing, ¿no? El lavado de blanca, ¿no? No sé si se traduce, lo traduce así. Está en otra forma de decir en castellano, mirar para el otro lado. O sea, igual como la Corte Suprema dijo a la sociedad israelí, hay que mirar para el otro lado y no escuchar, no dar mucha pelota a la ideología de los partidos árabes. Igual la mayoría de los israelíes, no solamente Netanyahu, y yo no soy hincha de Netanyahu para nada, pueden leer mi blog, lo que yo pienso de él, lo puse, uno de los artículos lo traducí a propósito al castellano para que la gente sepa que yo no tengo nada que ver políticamente con Netanyahu. Yo creo que es un muy mal líder, no por su capacidad, sino por su forma de basar su política en la grieta, cosa que lo aclaré la vez pasada. Entonces, no solamente Netanyahu, sino casi todos los israelíes tenían toda esta tendencia optimista que nace de un valor judío de amor a la vida y también tiene que ver con el, eh, el optimismo sionista que lo mencioné recién, suponiendo que el Hamas hay ¿cómo se dice? Entre el dicho y el hecho hay un trecho. Entonces el dicho es un dicho muy mal, o sea, muy malo, muy antisemita, racista, bueno, todo lo demás. Pero el hecho es que ellos tienen que controlar, no sé, 1.500.000 ciudadanos árabes en Gaza que tienen problemas de cloaca y hay calor, hace calor en el verano y falta energía y la gente busca trabajo y no hay suficiente trabajo. Entonces tienen que trabajar, conseguir laburo en Israel y con eso significa que hay que tener buenas relaciones y si hay, no buenas relaciones, pero no violencia, por lo menos mantener la tranquilidad. Así que por un lado hablan, bla, por el otro lado no hacen nada. Entonces los israelíes, la mayoría, yo también, pensamos que ya con la disuasión las rondas anteriores, la última fue en el 2021, hace poco, 2021, había una ronda de violencia contra el Hamas. La aviación israelí bombardeó, y el mundo dijo, qué mal, porque qué sé yo, cuando los judíos lo hacen, bueno, no voy a repetir, pero quiero repetir para que ustedes una vez por fin lo entienden y lo pasen a su vecino antisemita o a su vecino, que es antisemita o al vecino del vecino del vecino,
En un momento empiezan los antisemitas, que en este momento son la mayoría. ¿Qué podemos hacer? Entonces tenemos la disuasión y otro término fundamental para entender eso, la contención. ¿Qué es la contención? Podemos contener ataques aislados de vez en cuando. Por ejemplo, hace 4 años empezaron a hacer fuego a los campos de trigo en la zona de Gaza. Entonces, había gente, yo, por ejemplo, que dijeron, no, eso eso es un acto violento. No hay diferencia de principio, digo, entre prender fuego con balones con fósforo, no sé, una técnica muy simple que muy difícil de frenar, ¿no? No es un misil que los tiras, estos misiles de $50,000 cada misil, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa que no se puede frenar solamente si haces un gran ataque contra los líderes del Hamas, pero otra vez, volviendo a los intereses y al optimismo y a la automentira que nace de un optimismo judío sionista, y de eso dijeron, bueno, vamos a contener estos fuegos, estos incendios, y eso fue por 3 años, y de vez en cuando un misil, y de vez en cuando un atentado, de vez en cuando tiroteo, todo el tiempo incentivando a los árabes israelíes prender fuego, por ejemplo, en las mezquitas de Jerusalén, en las fiestas musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso explica el comportamiento, digamos, lo que no hizo Israel hasta el 7 de octubre. Y con eso estamos llegando al 7 de octubre. Entonces, para tratar de resumir, la idea del ejército israelí fue no analizar el poder, o sea, la posibilidad, lo que pueden hacer los soldados del Hamas, sino tratar de adivinar su intención. O sea, en lugar de mantener la frontera de punto de vista de lo que pueden hacer teóricamente los soldados del Hamas, el ejército israelí decidió, como parte del sistema, otra vez, no ha hecho la culpa al ejército israelí. La mayoría de los ciudadanos israelíes estaban en la misma cosa. Si ellos no lo reconocen, están mintiendo a ellos mismos, ante todo. Y hay que ser coherentes, ¿no? Porque es algo muy importante y muy fundamental, ¿no? No se puede, la automentira sirve en rondas de la política, ¿no? Cuando hay que ir a la urna, entonces todo el mundo miente, o casi todo miente, ¿no? Pero en este caso no estamos hablando de elecciones ni de una pelea en la tele o algo por el estilo. Estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, no hay que mentir, pero la gente que tenía la responsabilidad de manejar el tema, o sea, es el ejército, en lugar de analizar la situación por las posibilidades que pueden llegar a tener los soldados del Hamas, ellos, los jefes del ejército, analizaban el asunto desde el punto de vista de la intención, suponiendo que la intención no está, o sea, no tienen un interés de atacar. Y si van a atacar, van a mandar 50, van a mandar 100. En el 7 de octubre mandaron 3,000, ¿no? Y para colmo, el soldado israelí, que a pesar que tiene una educación, o sea, yo como fui soldado hace 40 años y mi papá cuando fue soldado, y bueno, mis abuelos ya no estuvieron en el ejército israelí, pero cada soldado que fue parte del ejército israelí, creo que eso no es un invento del ejército israelí. Me imagino que eso está en el ejército ruso, el ejército británico, el ejército, hasta el ejército, no sé, argentino y uruguayo, ¿no? Son cosas básicas del comportamiento del soldado. Cuando uno está de guardia, a las 5 de la madrugada, o entre 5 o 6, cuando está naciendo el sol, eso es el mejor momento para atacar, porque todo el mundo está casi por dormir y ya el soldado está esperando a terminar su turno y ya está soñando de su cama y de su, no sé, un cigarrillo, un chocolate, qué sé yo, la carta de la novia, un teléfono, no sé, algo, ¿no? Ver Netflix, lo que sea, tomar un baño. Y justamente por eso los órdenes del ejército israelí, y me imagino que cualquier otro ejército, es que los últimos que están en guardia, en tipo 5 o 6 de la mañana, tienen que estar lo más posible atentos con el dedo
sobre el gatillo. Y si manejas el tanque, dentro del tanque con el motor, y si no arrancado, por lo menos con tu dedo en el motor, en el botón que arranca el motor. Y por supuesto que todos los chiches que tienen que estar preparados. Y la gente de la inteligencia también, y todas las líneas de comunicación deben estar listos para que si pasa algo, ¿no? Porque si vienen los malos. Y todo eso no es que no pasó, algunos soldados se portaban muy bien, por eso tenemos todas esas historias de heroísmo, muchas mujeres soldadas, con eso se rompió totalmente la duda que tenía mucha gente en Israel, si en un momento de verdad las soldadas mujeres van a manejar, van a portar como soldados, o sea, como soldadas, pero profesionalmente hablando, militarmente hablando, ¿no? Y muy bien, o sea, pero aquellas que estaban atentas, igual como los hombres, que estaban atentos, pero muchos no estaban atentos. ¿Y cuándo fue el ataque? Justamente 6:30. Y por eso ya el primer paso, cuando ya entran los 3.000, utilizando motocicletas, utilizando ni siquiera avionetas, es una máquina que tiene como se llama en inglés Buckeye, es una máquina de aviación que tiene una velocidad de 40 kilómetros por hora, algo ridículo, o sea, no es un avión, pero con eso pasas la barrera, porque Israel hizo como parte de su filosofía de contener la violencia del Hamas, hizo una barrera de hormigón metida en la tierra por, no sé, 15 o 20 metros adentro de la tierra para frenar la posibilidad de un ataque por los túneles. Porque de eso se hablaba en los últimos 10 años, que el Hamas está construyendo túneles para pasar la frontera bajo de la tierra. Entonces Israel invirtió miles de millones de dólares para poner una barrera de hormigón frenando los túneles en la frontera. Entonces, ¿qué hicieron los soldados del Hamas? Tomaron Buckeye y volaron sobre la cerca, que es, bueno, es muy densa, con mucho hierro, mucho metal, bla, bla, pero se puede pasar, ¿no? No tiene una altura de 1 kilómetro, tiene una altura de, no sé, 10 metros. Y después trajeron un tractor común y corriente que lo pueden ver en cualquier sitio de obra, en cualquier lado en la ciudad, donde están construyendo casas, estos Caterpillar que tiene una pala, y se rompieron una puerta, y de ahí entraban los 3.000, salían de la franja de Gaza, atacaban, ya tenían la inteligencia, porque trabajaban. Al trabajar en Israel, al utilizar, aprovechar este optimismo de tontos, hay que reconocer, hay que hay que decirlo y otra vez, ¿no? Pero en hindsight, como se dice en inglés, o sea, con sabiendo lo que pasó al final, porque yo no quiero perder mi optimismo, yo no quiero perder mis valores humanos por ser judío sionista, ¿no? No por eso, no quiero ser como árabes del Hamas. Entonces, sí tengo que mejorar mi forma de entender la situación, pero jamás voy a querer ser como la gente del jamás. O sea, voy a mantener mis valores. Entonces, estos valores servían, entre otras cosas, que la gente que después van a venir como soldados y asesinos y violadores del Hamas, venían a trabajar en Israel y pasaban en Israel a cualquier lado, entraban a cualquier lugar y hicieron mapas, o sea, sacaban inteligencia. O sea, no es el caso de la espionaje estilo John le Carré, que uno tiene que aprender el ruso para infiltrar no sé, en Moscú, para aprender cómo funciona y viceversa, ¿no? Conocen la serie Americans, ¿no? No, acá son árabes, que todo el mundo sabe que son árabes. Bueno, la mayoría saben hebreo, hasta ahí nomás, algunos muy bien, otros menos, pero no tiene importancia. Todo el mundo sabe que hay decenas de miles de trabajadores de Gaza que vienen a trabajar en Israel y hacen casas y no sé, manejan, lo que sea, hacen trabajo como los bolivianos en Argentina, ¿ok? O como los coreanos en Argentina, o como los mexicanos en Estados Unidos, o como los venezolanos en Estados Unidos o hoy en Argentina también. Son trabajadores ni siquiera
ni es migración porque todos los días vuelven a casa, estamos hablando de distancias de 50 kilómetros o de 80 kilómetros como mucho. Y si algunos tienen que quedar en Tel Aviv, bueno, es un muy lindo lugar de tener una fiesta, ¿no? Una siesta, trabajando 10 horas, ganando muy bien. Y después tienen, bueno, toda la vida nocturna de Tel Aviv, chicas, cerveza, partidos de fútbol, películas, ¿no? Está genial, ¿no es cierto? Mientras tanto, cuando tienen tiempo, cuando pueden, van a distintos asentamientos ahí al lado de la frontera y aprenden a dónde está la casa del jefe de la seguridad del local, a dónde está el centro de computación, a dónde está el centro de comunicación, a dónde está el generador, si haya falta para cortar la luz. Y así, a dónde están los chicos, a dónde está el comedor, a dónde está el negocio, a dónde se vende, qué sé yo, leche y salchicha o lo que sea. Y con esos llegaban muy preparados. Y en el momento que ya pasan dentro y ya entran a decenas de estos asentamientos judíos, kibutzim, moshavim, aldeas, no importa, entonces empiezan con la matanza. Y en lugares a donde había un grupo preparado de miembros de estos asentamientos con la arma en algún lado abajo de su cama o en otro lugar, y se organizaban porque escuchaban, en 10 minutos ya estaban preparados, gente como yo, que solamente sacaban el rifle con 3 o 4 o 5, ¿cómo se dice? Eso de balas, o sea, magazines de balas, y con eso ya está, hicieron lo que hizo falta y frenaron los masacres y mataban cualquier cantidad de terroristas del Hamas que ellos venían como robots, pues no saben cómo improvisar. Cuando se chocaban con una realidad inesperada, no sabían qué hacer. Pero cuando no chocaban con una realidad inesperada, hicieron lo que iban a hacer: violar, matar, asesinar, todas las atrocidades que yo confieso que no vi ni un solo video ni tampoco quiero hacerlo. Eso, para mí, eso no tiene importancia. Eso me parece un suerte de pornografía, de matanza. Eso no me interesa. O sea, no, eh, ni siquiera si ellos mataban en una forma humana, entre comillas, eso tampoco me parece bien. Entonces, más allá de la forma que ellos mataban niños y familias enteras quemando gente, y bueno, más allá de eso, eso no es el asunto. Porque el asunto es tratar de entender qué pasó en el 7 de octubre. Y después, el ejército poco a poco se levanta, se despierta. Y, por ejemplo, la gente preguntaba: ¿y dónde estaba la Fuerza Aérea? Bueno, ¿qué puede hacer la Fuerza Aérea cuando ya hay 3.000 terroristas del Hamas dentro de población civil? Claro, los japoneses hubiesen en la Segunda Guerra Mundial, ni hablar de los alemanes o los rusos, hubiesen hecho algo muy simple: quemando todos esos asentamientos, matando tanto a los judíos como a los terroristas, y con eso se terminó el asunto. No hay rehenes, no harían rehenes, no harían ningún tipo de logro militar del Hamas y listo, ¿no? Pero otra vez, repito, los valores judíos, los valores sionistas que no permiten, y eso está en las reglas de la Fuerza Aérea, que no se puede, o sea, no se puede tomar un helicóptero de combate que tiene potencial de fuego fatal, ¿no es cierto? Pero si él, o sea, el piloto no ve claramente a dónde está el objetivo, él no puede tirar así nomás. Él tiene que hablar con sus jefes que están en un lugar, no sé, en la base o en Tel Aviv, lo que sea, o sea, el comandante, que le va a decir: bueno, ¿qué estás viendo? Él va a decir: veo un lío, mucha gente. Ustedes saben que en el 7 de octubre había, en el 6 de octubre, había un festival de jóvenes, centenares de jóvenes, mujeres, hombres jóvenes de 20 y 30 años, algo así, que venían para festejar la paz, algo así. Y él jamás sabía porque eso estaba en todas las redes. Entonces, un gran grupo del Hamas iba para hacer la fiesta allá, matar, violar, ¿no? Entonces, imagínense que este piloto de un helicóptero
está viendo eso y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, otra vez, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial matarían a todos, los rusos también, y los alemanes ni hablar. Entonces nosotros no somos ni japoneses, ni rusos, ni alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco estamos en la Segunda Guerra Mundial. Así que si uno quiere entender bien qué pasó en el 7 de octubre, a dónde estuvo el gran ejército israelí con su inteligencia, bueno, la inteligencia estaba, pero el análisis del ejército fue analizar la intención y no la capacidad. Y eso fue un error fatal. Y después pasan algunas horas y ya hay muchas unidades especiales que ellos tienen la facilidad de llegar al lugar muy rápido con helicópteros o lo que sea. Y ellos hicieron muy buen trabajo. O sea, mataban miles de terroristas en el primer día y lograban de frenar, porque nosotros sabemos, según los documentos que la gente del Hamas han dejado, que ellos iban a conquistar o tratar de conquistar por lo menos una aldea que queda, Kiryat Gat, que queda a 30 kilómetros al noreste de Gaza, de la franja de Gaza, y con eso ya entrar a negociaciones, a hacer la crisis que tenemos hoy con los rehenes, pero a nivel mucho peor, ¿no? Teniendo una ciudad entera en sus manos, ¿no? Imagínense qué sería eso en términos de sabiendo. Jamás sabe que en 5 minutos el mundo, el gran mundo, con su moralidad, ¿no? Enseguida va a decir que los judíos tienen la culpa. Claro, cuando se trata de judíos, él es el víctima y él tiene la culpa de ser víctima. Y si él contesta, él está perseguido por contestar. El buen judío es un judío muerto. Y si el judío no está muerto, porque nadie es perfecto, entonces el judío no muerto debe presentar el otro lado de la cara, como dijo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Mucho antes del Islam. En el caso del Hamas, que es un Islam fundamentalista, ellos lo ponen en práctica, sabiendo que hay cualquier cantidad de idiotas útiles en todo el mundo, en Harvard, en la Casa Blanca, en Bogotá, en Santiago de Chile, me imagino que también en Buenos Aires, en cualquier lado, en París. Bueno, los alemanes se portaban en este caso bastante bien, hay que reconocer. Ellos aprendían algo de la historia. Pero en el resto del mundo, Putin está criticando a Israel. Putin, el hijo de Putin, él está criticando a Israel por las atrocidades. Mira qué cara dura, o sea, es realmente no sé qué, cómo completar el imbancable, increíble, inconcebible. Bueno, ahí termina mi vocabulario de grandes palabras en castellano. Bueno, si los chinos están en favor del Hamas, bueno, los chinos no saben nada, qué sé yo, tampoco le importa mucho, no son antisemitas, son pro-chinos. Ellos hacen el cálculo global, pero Rusia, Putin, ¿a quién, a quién, a quién estás viniendo diciendo? Y los irlandeses, ¿no? Los irlandeses, bueno, el chiste, Peaky Blinders. Bueno, entonces, queridos, creo que con eso ya es suficiente. Ahora entendemos qué pasó en el 7 de octubre. Resumiendo, el tema fue analizar la situación de punto de vista de intención y no de capacidad. Y esta tendencia, este concepto, esta ideología, para decirlo así, este paradigma, ¿no? Eso es la palabra adecuada, de analizar la intención y no la capacidad del Hamas, eso es la continuación de los 17 años que empiezan en el año 2007, suponiendo que la gente del Hamas solamente hablan y no hacen, y si de vez en cuando tiran un misil o qué sé yo, alguna cosa, entonces hay que contener eso porque sabiendo que los judíos no tienen derecho de autodefenderse. Por eso en 5 minutos, cuando vamos a defendernos, van a salir en la ONU, este pelotudo de Portugal, no me acuerdo el nombre, que fue el intendente de la UNHCR, o sea, la United Nations High Commission for Refugees. Él sabe que la UNRWA es una máquina de fomentar el odio. Sin embargo,
este maldito está criticando a Israel. Entonces, por eso la inclinación de los israelíes de contener y juzgar el Hamas por las intenciones y malinterpretar las intenciones, eso tiene que ver no solamente con los valores judíos y sionistas, de optimismo, de buena voluntad, de creer en el ser humano, porque jamás también son seres humanos, por lo menos de punto de vista exterior, no son jirafas, pero de punto de vista exterior son humanos, sino todo eso tiene que ver sabiendo que el mundo está controlado por una distorsión mental tan insoportable que, bueno, yo puedo gritar contra mi cámara 80.000 veces y ir haciendo esta grabación por 2 horas más. Y como mi mamá, en paz descanse, solía decirme, Udile, que sería en castellano Udito, ¿no? Es el sobrenombre Udile, no vas a cambiar el mundo. Y ella se refería justamente a eso, ¿no? Que hay cosas que, por lo menos en este momento, en el horizonte que podemos ver, no son cambiables. O sea, yo espero que algunos de ustedes que realmente quieren entender qué pasó en el 7 de octubre, ahora lo entienden mejor. Y para terminar, si ustedes preguntan, ¿y ahora qué? ¿Y por qué dura tanto tiempo la guerra? Bueno, justamente por los mismos asuntos. Si fue el ejército americano, ya se había terminado porque habían muriendo 200.000 palestinos. ¿Y quién diría algo? A los americanos. No está hablando de Putin, ¿no? Putin, 5 minutos, 1 millón de muertos, se acabó el asunto, ¿no es cierto? El hecho que él no logra hacerlo en Ucrania, porque el ejército ruso es un ejército bastante malo, ahora está mejorando. De los primeros 2 años, ellos pensaban que van a hacer una operación en Kiev en 5 minutos, van a terminar. No, y los ucranianos peleaban y nadie dijo nada, porque cuando los ucranianos quieren pelear, ellos tienen derecho de autodefensa, porque no son judíos. Bueno, Zelensky es judío, pero es ucraniano. Entonces, en eso estamos. Por eso tarda tanto, porque nos importa tanto las vidas de nuestros soldados, que son nuestros hijos e hijas, y también nos importa, es increíble decirlo, ¿no? La vida de los árabes que no son inocentes, ¿no? 90% de los árabes en la Franja de Gaza y en Cisjordania están en favor del Hamas. Están orgullosos por lo que hizo el Hamas. Sin embargo, los israelíes están tratando de ahorrar sangre, como se dice. Ahorrar sangre a veces de un árabe, eso significa otro soldado israelí muerto, ¿no? Vaya la moralidad. En eso estamos. Y como dije la vez pasada, el contexto mundial no ayuda mucho para terminar el asunto, ni mucho menos las elecciones en Estados Unidos, porque Biden tiene que mostrar a sus idiotas útiles en la extrema izquierda del Partido Demócrata que él está defendiendo el humanismo en Gaza, ¿no? ¿Y qué significa eso? Defender el humanismo en Gaza, frenar a Israel, ¿no? Obvio, Israel es un estado judío. Judíos no sirven para mucho. Lástima que los judíos no piensan así, ¿no es cierto? Porque si no, bueno, no tuviéramos problemas en el mundo, ¿no? Todo bien. Ok, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, em, perdóname por mi frazada que de vez en cuando aparece ahí en el imagen. Gracias por escuchar. Esperemos por mejores tiempos. No veo cuándo y cómo. Bueno, generalmente estamos mucho mejor que hace 1000 años. Cuando hace frío hay calefacción, no hace falta comida, hay luz, hay Netflix, pero falta mucho para ser realmente una humanidad como la gente, que está basada en valores de gente. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.